Estudios Estudio presenta a Salvador Reyes. Que este tema, hermano y hermana, sea una bendición para tu vida. Con ustedes, nuestro hermano en Cristo, Salvador Reyes. Ahora vamos a compartir un tema. Hoy en este día, el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque el tema de esta noche lo hemos titulado: Muestren los frutos, no las hojas. Y para ello yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes vienen armados con la espada del Espíritu? A ver, yo quiero ver esa espada levantada hacia arriba. Acuérdense, hermano, Efesios 6:17 nos dice: anden siempre armados con la espada del Espíritu. Es importante que siempre que vengamos traigamos la palabra de Dios con nosotros, porque hay un proverbio muy hermoso que dice: la Biblia, si la lees, te hace sabio; si la crees, te hace salvo; y si la practicas, te hace santo. Imagínense cuántas cosas podemos obtener a través de la palabra de Dios. Y además es el pasaporte que el Señor nos ha dejado para entrar al cielo. Así es de que yo quiero pedirles, por favor, que agarren lápiz y papel y que vayan anotando las citas que vienen en la palabra de Dios, porque el Señor nos pide a cada uno de nosotros frutos. Y cada uno de nosotros estamos llamados precisamente a eso, a dar frutos. Mi nombre es Salvador Reyes, me acompaña mi esposa, que está por ahí atrás. Y venimos dispuestos a dar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Hoy en este día, por eso antes de que entremos a este tema, vamos a orar al Espíritu Santo. Una vez más, para pedirle la sabiduría, para pedirle que abra nuestra mente, que disponga nuestro corazón. Espíritu Santo, tu palabra es vida y nosotros te encontramos a través de tu palabra. Y por eso le pedimos que infundas tu palabra en nuestro corazón. Que tu palabra hoy sea esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Regálanos la sabiduría que necesitamos cada uno de nosotros para no avergonzarnos de traer tu palabra, de leerla y hacer la vida en nosotros, porque solamente a través de tu palabra podemos encontrar el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Porque todo esto lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo dijimos que se llama el tema? Muestren los frutos, no las hojas. Hermanos, el Señor nos ha puesto a todos en este mundo, ¿verdad que sí? Pero no nos puso para perder el tiempo. No nos mandó para que la pasáramos bien. Nos mandó a trabajar. A cada uno de nosotros. Y de ese trabajo que estemos haciendo, Él quiere ver esos frutos. Por eso yo quiero que ustedes vean lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Juan. San Juan 15, en el versículo 16. Dice la palabra de Dios: ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y produzcan fruto, y ese fruto permanezca. Palabra de Dios. Vean esto: ustedes no me escogieron a mí, dice el Señor, yo los escogí a ustedes. Ustedes y yo estamos esta noche aquí por pura gracia de Dios. Porque Él nos eligió, porque Él nos escogió. Podría tener a muchas más personas, sí o no, pero Él quiso que usted estuviera aquí. Vea qué privilegio. Pero ese privilegio que Él nos concede también conlleva una responsabilidad, que es lo que nos dice la palabra de Dios: los he puesto para que vayan y produzcan fruto, y ese fruto permanezca. Mire, y precisamente la hermana que leía la cita anterior, ahí en Mateo 25:15, lento, ¿se recuerdan? Dice la palabra de Dios que un rey que se iba a ir a otra ciudad
mandó llamar a sus empleados y a uno le dio 5 talentos y a un segundo le dio 2 talentos y al tercero 1 nada más. ¿Y qué hizo con ese 1 que agarró? Lo escondió. Y oiga, ¿y a usted cuántos talentos le ha dado el Señor? Contésteme, dígame cuántos le ha dado. Muchos, ¿verdad? Pero, ¿y los hemos puesto al servicio de los demás? Ese es el problema. El Señor nos ha dado muchos talentos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que a muchos se nos ha dado diferentes dones. A unos de una manera, a otros de otra. Pero esos dones son precisamente para ponerlos al servicio de los demás. No podemos guardarnos, no podemos quedarnos con ellos. Esos dones son precisamente para ponerlos al servicio de los demás. Tristemente, no lo hacemos. Muchas personas que no queremos poner esos dones al servicio del Señor. Y mire, tenemos que hacerlo porque el Señor nos pide frutos. Y en algún momento dado de nuestra vida, Él viene a buscar esos frutos. Quiero que vean lo que nos dice Marcos 11, en el versículo 12. Ahí, en Marcos 11, 12, dice la palabra de Dios. Al otro día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera cubierta de hojas, fue a ver si encontraba algo. Se acercó, pero no encontró sino hojas, ya que todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús se dirigió a la higuera. Que nadie coma nunca jamás fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Palabra de Dios. Dice la palabra que en algún momento dado de su vida Jesús tiene hambre. Y ve aquella higuera y va a ver si encuentra higos, pero no encuentra sino hojas. Hermanos, yo me pregunto, si el Señor viniera hoy a esta comunidad, ¿encontraría frutos? ¿Sí o no? Algunos, me dijo un día una hermana, no hermano, aquí ni hojas. ¿Sabe qué? Yo creo que sí encontraría frutos. Porque el hecho de que usted esté aquí ya es un fruto, ¿sí o no? Ahora, póngase a pensar cómo era su vida antes de escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo es su vida ahora que escucha la palabra de Dios? ¿Hay una diferencia, sí o no? Y muy grande, ¿verdad que sí? Mire, la hermana dijo bastante. Claro que sí. Entonces quiere decir que sí hay frutos. Porque eso es precisamente lo que nos pide el Señor. Que tengamos frutos. Pero sabe, muchos decimos que tenemos frutos. Sin embargo, el Señor no se conforma con eso. El Señor no quiere únicamente que le digamos que sí, tenemos frutos. Él quiere ver esos frutos. Y quiero que escuchen, que vean lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Ahí en Mateo 3, en el versículo 8. Ahí en Mateo 3:8 dice la palabra de Dios. Muestren pues los frutos de una sincera conversión, en vez de confiarse en que son los hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Fíjense que el hacha llega a la raíz. Ya están cortando a todo árbol que no da buen fruto y lo arrojan al fuego. Palabra de Dios. Hermanos, el Señor no se conforma con que le digamos, sí Señor, tenemos frutos. Él dice, no, muéstrenos. Muéstrenos y vean que los primeros frutos que Él nos pide son frutos de una sincera conversión. Esos son los frutos que Él espera de nosotros. Porque si nosotros decimos que hemos hecho una conversión, o por lo menos que hemos ido a un encuentro con Jesús, porque la conversión es de todos los días, ¿verdad que sí? No podemos decir que nos convertimos. La conversión nos va llevando cada día más hacia Jesús, pero no nos hemos convertido. Y por eso al Señor no le basta con que digamos que sí tenemos frutos. Él quiere que mostremos esos frutos. Y claro, aquella persona que ha ido a un encuentro, a un retiro, a un congreso y que ha tenido ese encuentro personal con el Señor,
tiene que tener esos frutos. Acuérdense, ustedes han escuchado la historia de Zaqueo, ¿verdad que sí? Una sola vez le bastó a Zaqueo que Jesús llegara a su casa para hacer una conversión, ¿sí o no? Una sola vez. Y le dijo a Jesús: voy a darle 4 veces más a los que les he quitado algo, y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y fíjese, Jesús no le dijo: tienes que hacerlo. De él salió. ¿Por qué? Porque había hecho una conversión tan solo con ese día que Jesús entró a su casa. Por eso el Señor no se conforma con que nosotros le digamos: sí, Señor, tenemos frutos. Él dice: no, muéstrenlos. Hermanos, porque todos decimos que tenemos fe, ¿sí o no? Pero si usted ve lo que nos dice la palabra de Dios, ahí en Santiago 2, en el versículo 18, dice: tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Muéstrame tu fe con obras, o sea, con hechos, no con palabras. Yo te muestro mi fe a través de las obras que hago. Y termina diciendo: una fe sin obras es una fe muerta. Y precisamente así estaríamos muchos de nosotros si decimos que tenemos frutos, pero no hay obras. Porque tristemente, eso es lo que nos falta. Que haya obras en nosotros. No únicamente que digamos que sí tenemos los frutos. Hermanos, acuérdese, la rama que no produce fruto, dice la palabra de Dios, el Señor la corta. Y nosotros somos esa rama, ¿no es cierto? Somos esas ramas que estamos unidas a Cristo Jesús. Y por eso Él quiere que haya producción, que haya frutos. Usted va a decir: bueno, hermano, pero yo no sé, pues yo no sé cantar, yo no sé leer allá. ¿Qué voy a hacer yo allí enfrente? No necesariamente que tenga que venir aquí enfrente. Porque la palabra de Dios, allí en Colosenses 1, en el versículo 10 dice: así producirán frutos en toda clase de buenas obras. En toda clase. No necesariamente que tengamos que estar aquí enfrente para poder dar frutos. Pero tenemos muchas formas y muchas maneras donde podemos dar frutos para Dios. Por ejemplo, acuérdense, San Pablo nos dice: acuérdense de los presos como si fueran ustedes mismos los que están allí presos. Y díganme, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a visitar a los presos a la cárcel, por ejemplo? Un día me dijo mi hermana: no, hermano, es que ahí piden muchos requisitos. Y es verdad, nos piden que el récord tiene que estar limpio. Pero sabe, San Pablo nos dice: acuérdense de los presos como si fueran ustedes mismos. En una ocasión estábamos nosotros llevando un retiro a una prisión de alta seguridad donde hay presos pues de 10 años para arriba, y estuvimos de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde llevándoles temas, predicación, alabanzas, concierto y todo. Y no se me olvida porque cuando a la hora de la comida que nos sentamos a comer ahí con los presos, uno de ellos dijo: por fin un día en mi vida se me olvidó que estaba preso. Y yo dije: wow, se hizo la obra. Aunque uno de los hermanos por un día se olvidó de dónde estaba, se hizo la obra. Por eso es importante, hermanos, San Pablo nos recuerda: acuérdense de los presos como si fueran ustedes mismos. Y bueno, usted dirá: bueno, pero es que en la cárcel sí piden muchos requisitos. Y es verdad. Pero dígame, ¿qué nos piden, por ejemplo, en un asilo de ancianos? Nada. No nos piden nada. Lo único que nos piden es que podamos ofrecer el tiempo, ¿sí o no? Nada más. Pero ¿y cuándo vamos a visitarlos? Mire, ustedes no se imaginan lo triste que están aquellas personas abandonadas ahí en los asilos. Un día andábamos también nosotros, mi esposa y yo, visitando a un hermano que había sido vecino nuestro y estaba en el asilo, y le habían cortado sus 2 pies. Era algo triste. Y fuimos a visitarlo, y estaba una señora americana ahí a un lado y me dice: oiga, qué bueno que viene a visitar a su papá. No lo deje solo, por favor, me decía.
Ella pensaba que era mi papá. Dijo, viera qué triste es estar aquí abandonado uno. Dice, hace 8 años que mi hijo me dejó a la entrada del asilo y no se ha vuelto a parar. 8 años hacía que su hijo la dejó y no había vuelto. Dice, no sabe si vivo o si ya morí, porque en 8 años no se ha vuelto a parar. Imagínense, y aquella señora no estaba tan grande todavía. Sin embargo, ahí estaba abandonada por su propio hijo. ¿Y cuántas personas no estarán en el mismo suplicio? Muchas personas. ¿Y qué hacemos nosotros? Mire, ¿cuándo fue la última vez, por ejemplo, que usted fue también a orar a un hospital por los enfermos? ¿Cuántas y cuántas personas están pasando momentos difíciles con una enfermedad grave, sí o no? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como católicos mientras? Nomás nos quejamos, ¿no es cierto?, de que los hermanos separados se están llevando a los católicos, ¿sí o no? Mire, ¿y sabe por qué se lo digo? Porque en una ocasión estábamos también nosotros orando en un hospital por una hermana que habían operado y que el médico dijo que iba a morir. O sea que iba a morir. Y resulta que llevaba más de 8 años todavía y no ha muerto, gracias a Dios. Y estábamos ahí orando por ella. Y cuando terminamos, una señora que estaba allá al lado me dice, oiga, ¿usted es testigo de Jehová? Le dije, no. Yo soy católico, apostólico y romano y mariano también, le digo. Ah, dice que es que como aquí solamente testigos de Jehová vienen a orar. Y es cierto. ¿Y mientras qué hacemos los católicos? ¿Perdiendo el tiempo en la televisión? ¿Sí o no? Y nomás nos quejamos que porque los hermanos separados se lo están llevando. Es lógico. Pónganse a pensar, si una persona que está ahí enferma y va un hermano separado a orar por él, lo mínimo que va a hacer por agradecimiento es irse a su iglesia. ¿Sí o no? Es lógico. ¿Y nosotros qué decimos? No, por los hermanos separados se lo están llevando. Hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice que la rama que no produce fruto, el Señor la corta. Y quiero que vean lo que dice ahí en San Juan 15, en el versículo 1. Ahí en Juan 15:1 dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, Él la corta y limpia toda rama que produce fruto para que dé más. Ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Palabra de Dios. Vean, el único requisito o la única condición que el Señor nos pone para dar fruto es permanecer unidos a Él. Si no permanecemos unidos a Cristo Jesús, no podemos dar fruto, porque Él mismo termina diciendo, porque sin mí no pueden hacer nada. Esa es la única condición que Él nos pone, que estemos unidos a Cristo Jesús para poder dar fruto. Y si nosotros que decimos que vamos caminando con el Señor, seguimos unidos a Cristo Jesús, estén por seguros que vamos a dar ese fruto. Pero si nos esforzamos, si no, no lo vamos a hacer. Yo les aseguro que si Jesús se presentara hoy, aquí en este momento, todos quisiéramos correr a darle todo lo que tenemos. Señor, lo que quieras, lo que necesites, aquí está. Pero ¿sabes qué te diría el Señor? Yo no necesito nada. Pero ¿sabes qué? ¿Quieres hacerlo? Hazlo con aquella familia que se quedó sin comer. Con aquella familia que a lo mejor perdió su casa. O que han perdido su trabajo. ¿Cuántas familias encontramos que han perdido su hogar, sí o no? Que no tienen trabajo. Eso es precisamente lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí en Mateo 25, en el versículo 35 dice: porque estuve con hambre y me diste de comer. Porque estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. O en la cárcel y fuiste a verme. ¿Y qué le vamos a decir de hermano nosotros? Señor, ese no era yo. A lo mejor era alguien más, pero yo no fui. Yo estaba perdiendo el tiempo ahí en la televisión.
Porque yo siempre digo que el enemigo número uno de los católicos está en la casa. ¿Sí o no? Y no me va a decir como dijo un día una hermana, mi marido. No, la televisión. Vea cuánto tiempo se pierde en la televisión. Si ese tiempo, yo siempre digo, si ese tiempo que perdemos en la televisión lo dedicáramos a servirle al Señor, tendríamos muchos frutos, ¿sí o no? Muchos. Pero no lo hacemos. Hermanos, a Dios es imposible no conocerle. Conocerle y no amarle. Amarle y no servirle. Servirle y no enamorarse de Él. Enamorarse de Él y no dar frutos equivaldría a no haberlo conocido. Porque si usted y yo decimos que conocemos al Señor, tenemos que dar frutos, ¿sí o no? Es lo que nos pide la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nos demos cuenta qué estamos haciendo nosotros para dar esos frutos. Porque muchos de nosotros solamente estamos perdiendo el tiempo. Y el Señor no quiere que estemos de ociosos. Vean lo que nos dice Mateo 20, en el versículo 5. Ahí en Mateo 25 dice la palabra de Dios. El patrón salió otras 2 veces, como al mediodía y como a las 3 de la tarde, en busca de más trabajadores. Finalmente salió a eso de las 5 de la tarde y vio a otros que estaban sin hacer nada y les dijo, ¿por qué pasan todo el día ociosos? Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Dijo el patrón, vayan también ustedes a mi viña. Palabra de Dios. ¿Por qué pasan todo el día ociosos? Dice el Señor. Mire cuántas y cuántas veces nos invitan a servirle al Señor. En cualquier ministerio. Y siempre decimos, no tengo tiempo. Siempre. Si se fija, cuando usted invita a un hermano, por ejemplo, a un congreso, a un retiro, lo que dice es, no tengo tiempo. ¿Sí o no? No tengo tiempo. Ah, pero invítelo a ver a Juan Gabriel. Para eso sí tiene tiempo, ¿verdad? Y si no tiene dinero lo consigue, pero hace el tiempo y se va. Sin embargo, el Señor sigue mendigando tiempo de nosotros. Y díganme, ¿de quién es el tiempo? De Él. ¿Sabe? A mí se me figura que el Señor está como esa canción que dice, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿Se acuerdan de esa canción? Porque siempre que nos invitan a hacer algo para el Señor, decimos que no tenemos tiempo. Qué triste. Porque no hemos entendido que el tiempo es de Dios. Y Él nos pide producción. Él nos pide frutos. Es importante, hermanos, por eso hoy nos dice, ¿por qué pasan todo el día ociosos? Vayan también ustedes a mi viña. También ustedes pueden hacer algo. ¿Sabe? En una ocasión había un hombre que estaba en un cerro donde estaba lloviendo mucho. Y este hombre bajó al puente y miró que venía una creciente de arriba del cerro. Dijo, esa creciente se va a llevar este puente. Y así pasó. Llegó el agua que venía tan fuerte y arrasó también con el puente. Y por ahí estaba pasando mucho tráfico. Y entonces aquel hombre dijo, ¿y ahora qué hago? La gente se va a caer porque no hay puente, no saben. Entonces no se le ocurrió otra cosa más que se quitó la camisa y se paró en medio de la carretera y empezó a hacerle señales a la gente. ¡Hey, párense, párense! ¡Que no hay puente! Pero muchos le empezaron a decir, ¡hey, tonto! ¡Quítate del camino! ¡Estás estorbando! ¡Quítate! Y todos aquellos estaban yendo para abajo porque no había puente. Pero alguien dijo, mira, allá está un hombre haciendo señas, ¡hay peligro! ¡Párate! Y empezaron a pararse. Y aquel hombre logró salvar mucha gente. Mucha gente. Díganme, ¿qué estamos haciendo nosotros para parar el flujo de almas que se está yendo constantemente todos los días al infierno? Porque no hay quien les hable. Porque no hay quien les lleve un aliento, una palabra. Pónganse a pensar, por ejemplo, cuántos matrimonios se están destruyendo porque no hay quien les dé un consejo.
Sin embargo, si nosotros nos esforzáramos un poquito, podríamos dar frutos, ¿sí o no? Y la palabra de Dios nos dice, ¿por qué pasan todo el día ociosos? Vayan también ustedes a mi viña, también ustedes pueden dar frutos. Pero tristemente, hermanos, seguimos nosotros, bueno, pues hay cada quien, ¿verdad? No, el Señor quiere que nos esforcemos. Por eso, el Señor va más fuerte todavía. Quiero que vean lo que dice Lucas 9, ahí en el versículo 59. Lucas 9:59 dice, a otro le dijo, sígueme. Este le contestó, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú tienes que salir a anunciar el reino de Dios. Palabra de Dios. Vea esto. Dejen que los muertos entierren a sus muertos, pero tú tienes que salir. Hermanos, ¿cuántos y cuántos de nosotros le ponemos 1000 pretextos al Señor? Que no queremos servir. Ah, no, pues es que, pues yo tengo una familia, yo tengo mi trabajo y tengo tantas cosas que hacer. Sí, pero podemos organizarnos y el tiempo que nos queda libre, ocuparlo para la obra del Señor. Sabemos que no es fácil. ¿Y cuántas veces decimos, no, pero es que, pues mi esposa no quiere ir, pues yo tampoco no voy? O si mi marido no va, pues yo tampoco no voy. Un día le decía yo a un hermano, cuidado porque acuérdense que cuando el Señor nos llame a su presencia, no nos va a llamar a todos en grupo, ni nos va a llamar como matrimonios, nos va a llamar a cada uno individual, ¿sí o no? Y te va a decir, ¿dónde están los frutos que te pedí? Ah, no, Señor, pues es que mi esposa no quería ir. Ah, no, no te estoy preguntando por tu esposa, te estoy preguntando por ti. ¿Dónde están los frutos que te pedí? Ah, no, Señor, es que mi marido no quería ir. No, no, yo no te estoy preguntando por tu marido, te estoy preguntando por ti. Porque nos va a llamar a cada uno de nosotros individualmente y nos va a pedir esos frutos. ¿Y qué le vamos a decir? No, Señor, pues yo estaba ahí viendo la televisión. No, hermanos, el Señor nos dice, dejen que los muertos se sigan quedando viendo la televisión, o se vayan al baile, o se vayan a la cantina, pero tú tienes que salir a anunciar el reino de Dios. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Siempre tenemos pretextos. ¿Y sabe qué? El Señor nos puso un ejemplo muy grande. Acuérdense que Él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y nos puso un ejemplo. Él andaba de aldea en aldea, ¿sí o no? Llevando la buena nueva, buscando la oveja perdida, como Él decía. Él no se sentó en un lugar y dijo, vengan aquí si quieren oírme. No. Él fue, Él salió, Él anduvo caminando por todos lugares, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pónganse a pensar. Y sabe, ustedes saben que cuando el Señor nos da un talento y no lo ponemos al servicio del Señor, ¿Él no lo quita? Cuando el Señor nos ha dado un don y no lo ponemos, por ejemplo, una persona que tenga, vamos, el don de sanación, por ejemplo, pero es tan egoísta que dice, yo no le voy a imponer las manos para que vaya con el doctor mejor. Teniendo el don y no lo usa, el Señor se lo quita. Y tenemos un par de ejemplos en la palabra de Dios. ¿Ustedes se recuerdan quién fue el rey Saúl? El rey Saúl fue un rey ungido de parte de Dios por el profeta Samuel. Y el Señor le regaló su Santo Espíritu. Y estaba haciendo muchas cosas buenas para Dios. Pero de pronto empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y el Señor le quitó su Santo Espíritu. ¿Y a quién se lo dio? ¿Quién de ustedes se recuerda a quién se lo dio? Al rey David. Se lo quitó a Saúl y se lo dio al rey David. Está ahí en la palabra de Dios. Y también nosotros tenemos un ejemplo, hermanos, que si nosotros no producimos el talento que el Señor nos ha dado, no lo puede quitar. Quiero que vean lo que dice Mateo 25 en el versículo 28. Ahí en Mateo 25, 28 dice la palabra de Dios.
Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de allá afuera. Allí habrá llanto y desesperación. Palabra de Dios. Vean esto. Quítenle el talento y entréguenselo al que tiene 10. Oiga, pero ¿por qué tiene 10 si solamente le habían dado 5? Porque los multiplicó, ¿se acuerdan? El que agarró 5 los multiplicó e hizo 5 más. Lo mismo el que agarró 2, los multiplicó e hizo 4. Pero el que hizo 1, ¿qué le dijo? No, Señor, yo sabía que tú eres un hombre muy exigente, que cosechas donde no has sembrado, y por eso mejor lo enterré. Yo tuve miedo. Hermano, hermana, el Señor le ha dado un talento a usted. Y ese talento es su vida. ¿Pero qué está haciendo con ella? ¿La está poniendo al servicio de los demás? ¿Sí o no? Ese es el talento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y saben, esto es algo serio. ¿Saben que si no producimos frutos, podemos perder hasta el reino de los cielos? Y lo dice la palabra de Dios. Quiero que vean dónde lo dice. Mateo 21 en el versículo 43. Dice, por eso les digo que el reino de los cielos se les quitará a ustedes para dárselo a gente que dé frutos. Palabra de Dios. Vean qué importante es esto. Esto es algo serio. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, los he puesto para que produzcan fruto. Y si no estamos produciendo fruto, vean, hasta el cielo podemos perder. Tan solo por esto. Por eso es importante, hermanos, que nos demos cuenta. ¿Qué frutos estoy produciendo yo? En el ministerio donde estoy, en el lugar donde el Señor me ha puesto a servirle, en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué frutos tengo para ofrecerle al Señor? Porque en algún momento dado de nuestra vida, el Señor viene a buscar esos frutos. Y quiero que vean precisamente lo que dice Lucas 13, en el versículo 6. Ahí en Lucas 13:6, dice la palabra de Dios. Jesús les puso además esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de la viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, pues no sirve más que para agotar la tierra. Pero él contestó, patrón, déjala un año más. Así tendré tiempo para cavarle alrededor y echarle abono. Puede ser que así dé fruto en adelante. Si no, la cortas. Palabra de Dios. Esto es algo serio, hermanos. ¿Cuántos años fue este hombre a buscar higos a esta higuera? 3 años y nunca encontró nada. Y oiga, ¿cuántas veces ha venido el Señor hasta hacia nosotros buscando frutos? ¿Cuántas veces nos sigue pidiendo frutos a cada uno de nosotros? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Sabes qué? Nomás está ocupando la tierra, pero no produce. 3 años he venido a buscar higos y nunca encuentro nada. Póngase a pensar. Si usted no está produciendo fruto, ¿qué diría el Señor? Mira, ¿sabes qué? Pues nomás está ocupando la silla, pero no hay frutos. 3 años y no hay nada. Hermanos, esto es algo serio, bastante serio. Cuando nosotros tomamos en cuenta el tiempo que tenemos caminando con el Señor, ¿sí o no? Por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Mejor córtala. Nomás está ocupando el campo. Es importante, hermanos, que nos demos cuenta porque, mire, con un pequeño esfuerzo que hagamos nosotros, podemos salvar hasta una vida. Y sabe, fue precisamente lo que le pasó a un hombre, un pastor que tenía a su hijo pequeño de 7 u 8 años. Y ustedes saben que los pastores, a ellos no les da vergüenza andar en la calle con sus hijos, con sus Biblias.
A nosotros sí nos da vergüenza, no sé por qué, cuando siendo que la Biblia es nuestra. Sin embargo, ellos andan con su familia, con sus Biblias, por ahí en la calle, ¿no es cierto? Y este pastor, cuando terminaba en su iglesia, en la tarde salía a repartir volantes con su niño. Todos los días agarraba a su niño, sus volantes, y se iba por las calles a llevar volantes. Y un día estaba lloviendo y estaba haciendo mucho frío, y aquel hombre andaba enfermo, y le dice al niño, ¿sabes qué, mijo? Hoy no vamos a ir a llevar volantes. Yo ando muy enfermo, dice, y mejor me voy a acostar a dormir. Y aquel niño dice, no, papi, tú acuéstate a dormir, yo voy a llevar los volantes. Wow, y aquel niño agarra su brazado de volantes y se va por la calle a repartir los volantes. Iba tocando por las puertas, repartiendo la gente que encontraba. Y llega a una casa donde toca la puerta y nadie le abre. Pero él escucha ruido por dentro. Él sigue tocando, pero no le abrían. Y como él escuchaba ruido, entonces sigue tocando más fuerte. Y el ruido que se oía adentro era de una señora que hacía 3 días había enterrado a su marido y andaba poniendo un lazo en la viga para colgarse. Pero cuando escuchó que seguían tocando muy insistentemente, dice, bueno, estos ni siquiera me dejan colgar en paz, deja ver qué quieren. Y se va, abre la puerta, y aquel niño le presenta un volante donde está Cristo Jesús con los brazos abiertos. ¿Han visto esta imagen de Jesús, verdad? Y el niño le dice, señora, Cristo la ama. Y le presenta el volante. La señora se quedó cuando ve a Cristo Jesús con sus brazos abiertos. Y el niño le dice, señora, la esperamos mañana en la iglesia. Y le entrega el volante. La señora se quedó sin palabras, porque veía a Jesús con su mirada tan tierna que la veía, y no halló qué decir. Es más, hasta se le olvidó que se iba a colgar. Aquel niño se fue, y la señora otro día se va buscando la iglesia, porque allí en el volante venía la dirección. Cuando llegó a la parroquia y aquel pastor terminó su charla, preguntó, oiga, ¿alguien de ustedes ha venido hoy por primera vez a esta comunidad? Y allá atrás se levantó la hermana y dijo, yo. Hermana, le dice el pastor, ¿usted podría decirnos así en breves palabras cómo fue que llegó el día de hoy o por qué el Señor la trajo hasta este día? Y ella empezó a buscar entre los niños y encontró al niño que le había entregado el volante y le dice, por él, por este niño que insistió tanto anoche que evitó que yo me suicidara. Imagínense, un niño pequeño que bien hubiera dicho cuando su padre dijo que iba mejor a acostarse, hubiera dicho, no, pues mejor me pongo a jugar intento, ¿verdad? Sin embargo, vean lo que hizo. El sacrificio pequeño que él hizo evitó salvar una vida. Esto es lo que nos pide el Señor a nosotros. Que no estemos perdiendo el tiempo, que no estemos ahí de ociosos, porque sabe, a través del servicio que estemos dando, ustedes y yo, el Señor quiere que nos acerquemos más a Él. Quiero que vean lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Juan 15, en el versículo 8. Juan 15, 8 dice, mi Padre encuentra su gloria en esto, que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. Palabra de Dios. Que ustedes que están aquí, produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos, porque a través del servicio que ustedes y yo le damos al Señor, podemos cada vez ir acercándonos más, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiere el Señor, que nos esforcemos, que produzcamos fruto, y que a través de ese fruto que hagamos esforzándonos, podamos ser esos verdaderos discípulos que Él espera de cada uno de nosotros. Amén. Pónganse de pie porque quiero que escuchemos este canto de estos hombres que nos dejaron un ejemplo muy grande. Acuérdense que los apóstoles tenían familia, ¿sí o no? Y tenían que llevar el alimento a sus hogares, ¿no es cierto? Sin embargo, dieron fruto, y mucho fruto.
Deseamos que este tema fue una bendición para tu vida y tu hogar. Si deseas más información sobre este DVD o otros temas, por favor contactar a Salvador Reyes al 323-755-0185 y que Dios te bendiga abundantemente.